El tema para hoy es señales antes del fin. Ese es el tema que vamos a compartir, así que prepárate. Vamos a estar compartiendo este tema. Vamos a ir a sacar eso. Muy bien. Y dice así en Mateo capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estamos hablando del templo de Jerusalén, que en el tiempo de Salomón, en el tiempo de David, era lo más hermoso que tenían el pueblo de Dios. ¿No? Todos estaban orgullosos del templo. De todo el mundo venían ahí a adorar al templo. Entonces eh, los judíos estaban muy orgullosos, pero Jesús dijo: ven, este templo un día va a ser destruido. Todos estaban espantados por esa profecía. ¿Y qué más dijo el Señor? Y justamente mientras contemplaban, dice, extasiados aquella estructura majestuosa, los discípulos escucharon incrédulos las palabras de Jesús relacionadas con su destrucción. Pero el templo fue destruido solo 40 años más tarde, cuando los romanos saquearon a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ese versículo que Jesús dijo que iba a ser destruido el templo se cumplió 40 años después. En el año 70 después de Cristo, justamente los romanos destruyeron el templo piedra sobre piedra. Entonces, así como esa profecía, así se están cumpliendo todas las profecías de la Biblia. Se cumplieron todas las profecías de nuestro Señor Jesús. Y se van a cumplir también las profecías que están escritas en la Biblia con relación a los últimos tiempos. ¿Qué más dijo el Señor? En el versículo 3 dijo: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, aquí los discípulos estaban preguntándose. Jesús les dijo que va a ser destruido el templo. Y Jesús les hablaba que Jesús va a morir, va a volver a venir a la tierra, que va a venir un juicio a este mundo. Y los discípulos querían saber: Señor, danos una señal. O sea, ¿cómo vamos a saber que estamos llegando a los últimos tiempos? ¿Qué señal vamos a tener de que tú vas a volver a venir, del fin de este mundo? ¿No? Son preguntas importantes. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo? Fíjense el versículo 4 y presten atención. Dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Esa es la primera señal. La primera señal que Jesús les dijo va a ser el engaño que va a venir a este mundo. Y justamente, mis hermanos, estamos viviendo hoy en día también, muchos están engañando. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Fíjate, dice el versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús está diciendo que van a aparecer personajes que van a decir: yo soy el Cristo. Y les digo, si ustedes buscan en YouTube, buscan en Internet, qué personas han dicho: yo soy el Cristo, qué personas le siguen, millones y millones de personas y son falsos Cristos, porque eso es lo que está diciendo: van a venir muchos diciendo: yo soy el Cristo. Y muchos están siendo engañados hoy. Hay muchas personas que están siguiendo a hombres, a mujeres. Hoy en día, lamentablemente, hay mucho engaño. ¿Qué significa la palabra Cristo, por ejemplo?
Ahí está en griego, Christos, significa ungido. Imagínate, entonces, en otras palabras, cualquiera que diga yo soy ungido, está diciendo yo soy el Cristo. Entonces, una señal, la primera señal que Jesús dijo es el engaño. Y hoy en día hay muchas personas que están siendo engañadas. ¿Por qué? Repito, y esto siempre lo digo, porque no conocen la palabra de Dios, porque no saben la palabra de Dios. Por eso enfatizamos aquí en nuestras reuniones, estudien la palabra, porque es lo único que nos va a ayudar a no caer en el engaño. Hoy en día hay muchas sectas, hay muchas religiones que están por aquí, mormones, testigos de Jehová y muchas otras más están apareciendo, engañando a muchos, engañando a los que no conocen la palabra del Señor. Por eso, insisto, estudia la palabra. Ya tenemos nosotros un plan de estudio, tenemos nosotros preparado, ahí tenemos 6 manuales de discipulado. Algunos empezaron, otros lo han dejado a medias, pero no, yo te animo, estudia la palabra, estudiemos la palabra, no te quedes. Tienes todas las herramientas disponibles para que tú puedas estudiar la palabra. Así que, ojo, los que van a ser engañados son los que no conocen la palabra de Dios. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿sí o no? Miren, guerras, la guerra de Ucrania y no sé qué, y estamos escuchando rumores de otras guerras. Pero ¿qué dice la palabra? No te turbes, no te inquietes, no te desesperes, confía en el Señor. Van a tener que suceder muchas cosas, queramos o no queramos, van a venir tiempos difíciles, pero el Señor está con nosotros. ¿Qué dijo el Señor? Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Sí o no? Pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Y este es el mensaje que no tenemos que olvidarnos en estos momentos que estamos escuchando de guerras. ¿Cuál es el mensaje que tiene que estar en nuestro corazón? Mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor te ha dado paz. No permitas que el diablo te robe la paz. Confía en el Señor. Esa paz del Señor no la dejes escapar de tu vida. Dijo el Señor, yo te di mi paz tú la tienes. No permitas que el diablo te robe la paz. A pesar de todo lo que estamos escuchando, descansa en el Señor. Di, Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, ¿no? Quédate con la paz del Señor en estos momentos que estamos escuchando todas estas cosas. Porque se levantará nación contra nación, dice el versículo 7, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Todo eso está pasando, ¿sí o no? Enfermedades, pestes, hambres, terremotos, son cosas que van a pasar. Así como la profecía, la primera profecía de la destrucción de Jerusalén que se cumplió del templo, esto también está pasando y va a pasar. Inclusive el versículo 8 nos dice, y esto será el principio de dolores. O sea que estas cosas van a tener que suceder, pero el Señor está con nosotros. El Señor te dio su paz, así que no te desesperes, confía en el Señor. Y dice el versículo 9, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y eso también está sucediendo. Se están levantando movimientos en contra de la Biblia, en contra del cristianismo. Movimientos que están diciéndonos a los cristianos que somos anticuados, que somos cerrados, ¿no? Entonces hay mucha gente que no quiere nada de Dios, que quiere destruir el cristianismo.
Así que esto también el Señor ya nos advirtió. No esperes que todos te quieran. Por eso si tú haces la diferencia, por eso si tú decides vivir como Dios manda, estoy seguro que a mucha gente no le va a gustar eso, te va a criticar, te va a decir fanático, sí o no, tantas cosas. ¿Por qué? Porque tú has decidido vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, así que el Señor ya nos advirtió. Posiblemente va a haber gente que no le agrade que tú busques a Dios, que tú seas una persona justa, que tú seas una persona que busque la santidad. Seguramente a muchos no le va a gustar, pero no importa, no importa. Tú estás agradando al Señor. No importa si los demás te desprecian por ser cristiano, me interesa. Tú has decidido vivir conforme a la palabra de Dios y ser una verdadera hija de Dios. ¿Qué dice el versículo 10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Imagínense, vamos a ver que gente que va a tropezar, gente que va a empezar, va a conocer al Señor, pero después se va a echar atrás. Eso dice. Imagínense, va a aparecer este tipo de personas. ¿Qué dice el versículo 11? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¡Wow! Falsos profetas. Hoy en día también estamos escuchando que aparecen por ahí profetas, apóstoles ahí, y dice que van a engañar a muchos. Por eso repito, ¿a quiénes van a engañar? A los que no conocen la palabra del Señor. Y el versículo 12 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Wow. O sea, tanta va a ser la presión, tanto va a aumentar la maldad en este mundo, que muchos el amor que tenían lo van a dejar enfriar. Repito, ¿cómo está? A ver, ¿por qué no te tocas? ¿Estás tibio? ¿Cómo estás? ¿Caliente? ¿Cómo está tu corazón? ¿Se está enfriando? Ojo. Si tú notas que te estás enfriando, tienes que buscar al Señor, tienes que orar más, tienes que ayunar, tienes que entregar más tu vida al Señor. Tú, tú decides, o te aferras o te enfrías. Está en nuestra responsabilidad. Cada uno es responsable de su vida espiritual. ¿Qué se va a levantar en los últimos tiempos? La apostasía. ¿Quiénes son la apostasía? La apostasía son gente que ha conocido a Dios, pero después se van a volver enemigos de Dios. Esos son lo que se llama apostasía. Imagínate. Así que está en nuestra responsabilidad, mis hermanos. No descuidemos nuestra salvación. No permitamos, si notamos que nos estamos enfriando, no permitamos, reaccionemos, acerquémonos más, busquemos más al Señor, ¿no? Yo me alegro porque acá hay un grupo de valientes que todos los días nos estamos levantando temprano para buscar al Señor, 6 de la mañana ahí, orando. Eso, hay que buscar más al Señor. Tenemos que buscarle en estos tiempos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Dice el versículo 13, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahí está. O sea, tenemos que buscar ser fuertes, fuertes en su palabra, fuertes emocionalmente, fuertes espiritualmente. Hoy en día hay gente que no está fuerte emocionalmente, pierde un ser querido y se derrumbó su vida. Tenemos que fortalecernos emocionalmente, fortalecernos espiritualmente. Van a venir tiempos difíciles, pero tenemos que perseverar. El que persevera hasta el fin será salvo. Y para terminar, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y aquí está hablando de la obra misionera que se está predicando, estamos enviando misioneros, están predicando por todo el mundo. Y cuando conozcan
recién vendrá el fin. En conclusión, ¿qué hemos aprendido en esta lección, en esta prédica? Que la primera señal es el engaño y no permitamos caer en el engaño. Estudiemos la palabra de Dios. En estos tiempos que están hablando de guerra y tantas cosas, no perdamos la paz del Señor. Sabemos que vienen tiempos difíciles, pero acuérdate, el Señor está con nosotros. Aunque el mundo te rechace, acuérdate que Dios no te va a rechazar. No importa si los demás te rechazan, porque tú has decidido ser un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. No te enfríes espiritualmente. Busca a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y persevera hasta el final. Amado Dios, muchas gracias por tu palabra. Gracias por todos mis hermanos, las personas que están escuchando este mensaje. Ayúdanos a ser personas que conozcamos tu palabra para no caer nunca en el engaño. Que te busquemos, Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas para nunca enfriarnos espiritualmente. Prepáranos para estos tiempos difíciles que vienen. Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles este mundo, pero Señor, gracias por esa paz que nos das. En ti confiamos, que todo está bajo tu control. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.